Cordial saludo para todos. Buenas noches. Laboratorios Legrand agradece su participación al evento virtual Residente Educa Residente, avalado por la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, donde tendremos la participación de las 6 escuelas de esta especialidad del país. Antes de comenzar y con el objetivo de buscar una experiencia digital exitosa, los invitamos a que por favor se mantengan conectados desde Chrome. Solicitamos apagar sus cámaras de video y silenciar sus micrófonos para evitar posibles interferencias. También tengan en cuenta que al costado derecho de la pantalla encontrarán el chat en el cual podrán enviar todas sus preguntas y las cuales podrán ser resueltas al final de la presentación. A continuación, los dejaremos con la señora Sandra Rubiano con unas palabras. Buenas noches para todos, me complace saludarlos. Yo pertenezco a la compañía Laboratorios Legrand, soy gerente de producto de la línea analgesia y en nombre de la compañía pues quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles por estarnos acompañando en este espacio. Esta es una iniciativa que surgió de Laboratorios Legrand, Residente Educa. Sandra, ¿nos escuchas? Solicitamos por favor a Sandra que pueda actualizar su pantalla nuevamente porque se está viendo congelada. Hola, ya regresé, el internet se me cayó. Entonces les decía que para nosotros es muy importante esta iniciativa que lo que busca es poder llevar a otro nivel la educación médica, poder generar un incentivo para los residentes de fisiatría, podernos conocer más, poder trabajar juntos en pro de los pacientes. Antes de darle la palabra a la doctora Juliana Ortiz, quisiera presentarles unos cortos videos acerca de nuestra compañía para que conozcan un poco más de quién es Laboratorios Legrand. Muchas gracias y una feliz noche. Queremos que seas parte de nuestra exitosa fórmula. Una fórmula que nace a partir de la ética y el compromiso. Queremos que seas parte de nuestra exitosa fórmula. Una fórmula que nace a partir de la ética y el compromiso con el desarrollo de nuestro país y con la esencia de nuestro sueño por mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Es por eso que nos toma solo un instante saber que hacemos bien lo que te hace bien.
Damos paso entonces ahora y le damos la bienvenida a la doctora Juliana Ortiz, quien es médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana, residente de tercer año de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Antioquia. Y el título de la charla que tendremos en esta noche es Síndrome doloroso tipo 1 y tipo 2. Bienvenida, doctora Ortiz. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juliana Ortiz Ospina, soy residente de Fisiatría de la Universidad de Antioquia y en los próximos 30 minutos vamos a hablar acerca del síndrome doloroso regional complejo. Vamos a iniciar hablando un poco acerca de la historia, la definición de la enfermedad, cuáles son las causas fisiopatológicas, cómo se debería hacer el enfoque diagnóstico. Según esto, una clasificación, si existe probablemente una historia natural y cuál es el pronóstico de la enfermedad, para finalmente hablar del enfoque del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Pues durante toda la historia vamos a ver que pues es un término que se habla desde hace mucho tiempo y todos los nombres o términos que ha tenido la enfermedad se han tratado pues como de utilizar en cuanto a su fisiopatología. Entonces, inicialmente se utilizó el término causalgia pensando pues que era en cuanto a calor y a dolor que se observó en veteranos de la guerra americana. Luego empezaron a hablar de una atrofia ósea refleja y en 1936 se denominó distrofia simpática refleja, que fue un término que se utilizó durante mucho tiempo. Ya en 1970, como el padre de la medicina del dolor, o uno de sus grandes precursores, que es Bonica, es como la primera persona que hace un esfuerzo en unificar los criterios en unos pacientes pues que él observa. Pero eso lo es hasta pues las conferencias de Orlando y de Budapest que se hacen en 1994 y en el 2003, donde se tratan de unificar los conceptos. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que en la conferencia de Orlando se hacen pues como unos criterios, pero estos criterios se hicieron principalmente de investigación, lo que generaba un sobrediagnóstico. Y por eso es que ya en el 2003 se reúnen en Budapest para que estos criterios sean más aplicables a la clínica. Entonces, finalmente encontramos que esta enfermedad es un síndrome de dolor crónico que se produce después de alguna noxa, pero que va a ser desproporcionado a esa noxa y va a impactar la funcionalidad y la discapacidad en los pacientes. Entonces se va a caracterizar porque es un dolor regional que va a ser continuo, puede generarse por algún movimiento, por tocar la extremidad, o puede ser espontáneo. Va a ser desproporcionado tanto en el tiempo como en la magnitud del daño que lo generó, y los hallazgos que vamos a encontrar en estas personas van a ser más de predominio distales, y lo que se va a encontrar son alteraciones sensitivas, motoras, cambios en el sistema autonómico y cambios tróficos en las uñas y en el pelo. También va a tener una progresión variable con el tiempo, con mejorías, recaídas, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿qué tan frecuente puede llegar a ser este síndrome? Resulta que los resultados van a ser muy heterogéneos, como vemos en estos dos estudios. Uno realizado en Estados Unidos, ellos determinaron una incidencia más o menos 5.4 de síndrome tipo 1 por 100.000 años, y mucho menos frecuente del síndrome tipo 2, siendo 0.82. En los Países Bajos unificaron pues los dos tipos de síndrome doloroso regional complejo y encontraron que era 26.2 por 100.000 personas año. Entonces uno dice, bueno, realmente son muy diferentes las incidencias, pero en lo que sí concuerdan es en que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, va a afectar más las extremidades superiores, las personas entre los 50 y los 70 años van a verse más afectadas por la enfermedad, y definitivamente las fracturas de la extremidad superior van a ser las principales causantes de este síndrome. Probablemente la causa de que las incidencias sean tan diferentes es que utilizaron criterios diagnósticos diferentes. La fisiopatología, entonces
bueno, hay muchísimas causas, muchísimas teorías, porque la gama de presentación es muy amplia. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Hay una susceptibilidad genética, una sensibilización central del dolor, cambios emocionales, cambios pues en el sistema simpático, inflamación y en la inmunidad, pero todos ellos van a conducir a que pues va a ocurrir una respuesta normal a un trauma o a una noxa a la que la persona estuvo expuesta, pero esa respuesta inicial se va a prolongar de una forma que ya va a ser anormal y va a persistir a pesar de que ese daño celular ya no esté. Entonces lo que voy a hacer a continuación es como tratar de explicarles las teorías fisiopatológicas que tienen mayor evidencia. Entonces, una de ellas son los cambios inflamatorios inmunológicos. Resulta que cuando hay un trauma o cualquier tipo de noxa, inmediatamente aumentan las citoquinas. Estas citoquinas van a, pues como a estimular los nociceptores periféricos, edema por extravasación de plasma, eritema y calor por vasodilatación y crecimiento del vello, que va a estar más determinado por la sustancia P y la bradicinina, la sudoración. La sensibilización central pues también es muy importante porque bueno, ya tenemos unos receptores que están muy sensibilizados, ellos a su vez van a estimular el glutamato, que es excitatorio. Ese glutamato va a estimular los receptores NMDA, que son unos señalizadores de dolor. Entonces, ante un estímulo nociceptivo, esas neuronas que están en la médula espinal van a estar mucho más excitadas y va a aumentar la respuesta al dolor. Todo esto nos va a generar que el dolor sea espontáneo, van a explicar los fenómenos de hiperalgesia y de alodinia. Adicionalmente, pues el sistema nervioso simpático no lo podemos dejar atrás porque vamos a ver muchos cambios vasomotores en estos pacientes. Entonces, lo que vamos a ver es que esos signos de disfunción autonómica, resulta que cuando hay un trauma, las fibras nociceptivas alrededor que tienen actividad del sistema nervioso simpático van a estar mucho más activadas, a pesar de que no estén involucradas directamente en la lesión. Entonces, ese es uno de los mecanismos, y además que se van a aumentar los receptores de catecolaminas en las fibras nociceptivas. Y finalmente resulta que hay unos cambios cerebrales. ¿Qué se ha visto? En los estudios de neuroimagen se ha notado que estos pacientes van a tener como una reducción del área somatosensorial que representa esa extremidad que esté afectada. Pero muchos autores contradicen esto y dicen, no, probablemente lo que ocurre es que el área de la extremidad que está sana, pues está como en una mayor actividad, entonces se ve como más grande. Pero, y finalmente, pues se ha visto que todos estos hallazgos cambian en la medida que el paciente mejora, le dan un tratamiento y con el tiempo. Entonces han tratado de explicar estas teorías a través de factores genéticos o de factores psicológicos. En los factores genéticos sí se ha visto como una preponderancia familiar, algunos gemelos pues tienen como mayor presentación de esta enfermedad, pero definitivamente los datos no son concluyentes. Y por otro lado, las alteraciones psicológicas se ha visto pues que también se relaciona esto con ansiedad, estrés, depresión. Estos pacientes en especial tienen un riesgo alto de suicidio. Y la depresión mayor se asocia mucho con el síndrome doloroso regional complejo, encontrando reportes del 24 más o menos hasta el 50% en varios estudios. Entonces, bueno, después de uno ver que hay como unas explicaciones fisiopatológicas tan diversas, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? ¿O cuáles son los criterios que deberíamos emplear para hacerlo? Entonces, acá están los criterios de Budapest. El primero de ellos, pues, es como cuatro categorías que se deben tener en cuenta, ¿sí? El primero es un dolor que va a ser continuo, desproporcionado en relación al precipitante que lo generó, y lo otro que vamos a encontrar es que el paciente debe informar por lo menos 3 síntomas de estas 4 categorías. En cuanto a lo sensitivo, que refiere a hiperalgesia o alodinia. En cuanto a lo vasomotor, que haya una asimetría en la temperatura o en el color de la extremidad, pues, o como que esto sea parcheado. En la categoría de sudomotor y edema, igualmente que ese edema o esa sudoración sea diferente o que sea asimétrica. Y en cuanto a lo motor y lo trófico, entonces esos pacientes van a tener un rango de movilidad como disminuido, ortogonía, y también vamos a encontrar los cambios tróficos. Ya cuando pasamos a los signos,
realmente es evaluar lo mismo que evaluamos en los síntomas, solo que tratar de cuantificarlo en el consultorio o de una manera pues como confiable. Entonces la idea es que ese paciente nosotros podamos como atestiguar que vimos un signo o que él nos comente que en algún momento de su vida tuvo 2 pues o más signos de estos siguientes. Y el último, y muy importante, es que eso es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto se debe tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales para descartar que no vaya a ser pues un dolor por alguna de estas causas. La clasificación, entonces tenemos 2 tipos, el tipo 1 que es la distrofia simpática refleja, realmente es el más común, abarca más o menos el 90%, de hecho la mayoría de los estudios son con este tipo de síndrome y no va a tener ninguna lesión nerviosa. Lo contrario ocurre en el tipo 2 que sí vamos a demostrar que hay una lesión nerviosa y también se conoce como causalia. Resulta que pues cuando se reunieron a hacer todos estos criterios, vieron que más o menos un 15% de los pacientes no encajaban en ninguno de estos 2 tipos de síndrome, pero que tampoco tenían pues ninguna otra enfermedad y que además tenían menos de 3 síntomas y menos de 2 signos, pero que ninguno de esos pues había sido como medido en una consulta externa o en un ambiente asistencial. Entonces, pues se dio como este término que es un síndrome doloroso no especificado, pero no hace parte de los criterios, simplemente por la preocupación de que pues unos pacientes manifestaban la enfermedad, se dio pues como el nombre. En cuanto a la evolución, entonces, digamos que esto es una forma de clasificarlo por tiempo, pero no quiere decir que todos los pacientes van a estar acá y que se van a comportar igual, no, porque vamos a ver que tienen recaídas, mejorías o pueden presentar una fase y no presentar las otras, pero igual es importante que las conozcamos. Entonces, la fase aguda va a ser hasta los 3 meses, desde que se presentan los síntomas, el paciente va a referir mucho dolor, hiperemia, la piel va a estar caliente, va a estar seca, el edema lo describen más bien como blando y va a tener hiperalgesia. Luego sigue la fase distrófica, que es más o menos, digamos, una más subaguda, y es entre los 3 y 6 meses, ya acá el dolor no va a ser tanto, el edema pasa de ser blando a ser un edema duro, va a haber crecimiento de vello, más sudoración, ya la extremidad no va a estar caliente como en la aguda, sino va a estar más fría y empiezan a verse cambios en la movilidad articular. En cuanto a la fase atrófica, ya es como la fase más crónica, entonces lo que ocurre es que hay una atrofia muscular, probablemente por desuso, hay anquilosis de las articulaciones, disminuye la grasa, la piel ya va a estar delgada, brillante, va a haber una pérdida de ese vello y también vamos a ver más comúnmente las alteraciones motoras. Entonces, bueno, ya tenemos como la gama de manifestaciones clínicas que pueden tener estos pacientes, pero resulta que es muy importante tener en mente otras exploraciones que se deben hacer al evaluarlos. Entonces, siempre se debe evaluar la columna, la cintura escapular, todas las extremidades, hacer una evaluación neurológica que sea completa, siempre evaluar la extremidad afectada desde que el paciente ingresa, cómo la utiliza, si hace parte del balanceo, si hace parte pues como de su expresión corporal, y tener muy presente el rango articular del hombro, porque por inmovilidad, entonces estos pacientes pueden tener capsulitis adhesiva y esto pues afecta en una gran medida la funcionalidad y la discapacidad. Cuando se presentan juntos se denomina el síndrome hombro-mano. Bueno, y adicionalmente también siempre tenemos que tener presente si hay un foco nociceptivo que esté pues como generando dolor o perpetuándolo. Entonces ya uno dice, listo, ya tenemos las manifestaciones clínicas, pero ¿será que hay alguna herramienta que nos pueda ayudar como a cuantificar todo esto que uno podría considerar que puede llegar a ser en algún momento muy subjetivo? Y resulta que sí. Entonces tenemos un puntaje de gravedad del síndrome doloroso regional complejo que tiene en cuenta tanto síntomas como signos. En total son 17 y lo que hacen es darle un puntaje de 0 a 1 si lo tiene o no lo tiene, pero entonces uno dice, listo, tenemos una gravedad, pero entonces, ¿cuánto es muy grave? ¿Cuánto es tan poquito grave? Y resulta que para eso
tenemos este estudio prospectivo multicéntrico de 156 pacientes. Ellos lo que querían es como mirar cuál era la validad, la relación con la clínica que tenía esta escala. Entonces compararon pacientes que tendrían un síndrome doloroso mucho más crónico, que llevaban más tiempo con la enfermedad, con un síndrome doloroso de reciente diagnóstico, presumiblemente pues pensando que los pacientes recién diagnosticados iban a tener mayor variabilidad. Ellos encontraron que efectivamente esa teoría sí fue real, esos pacientes agudos variaban más en síntomas y encontraron que la diferencia real más pequeña que se relacionaba con la clínica era 4.9, redondeándolo pues como a 5. Entonces, ¿qué nos determina esto? Si usted tiene un paciente con un seguimiento y digamos está en 10 y usted lo trata y ese paciente empeora a 15, pues eso es significativo, o si por el contrario mejora a 5, esto también va a ser significativo para hablar de mejoría. Las otras pues herramientas que tenemos disponibles, una de ellas es la gammagrafía, o sea, de 3 fases. Esta herramienta pues no es patognomónica ni nos va a confirmar la enfermedad, simplemente es un apoyo diagnóstico. Entonces, ¿cómo se utiliza? Se hace pues se inyectan bifosfonatos con tecnesio 99 y eso tiene como 3 fases. Entonces, la primera es la inyección del fármaco, más o menos a los 3 a 5 minutos es la fase en que ya los niveles del fármaco están en sangre, y la última fase, que es más o menos a las 2 a 5 horas, que ya uno espera que los niveles estén pues, a nivel esquelético. Entonces, particularmente en este síndrome, el hallazgo más típico va a haber aumento de la captación periarticular en la fase tardía y captación variable en las fases de perfusión. Eso va a ser lo más típico. Las otras fases pueden presentarse y tener hallazgos típicos. Cuando se evalúa esta herramienta, entonces el rendimiento pues ha sido variable, mucha heterogeneidad como en cuanto a sensibilidad y especificidad, pero un estudio de buena calidad determinó que era una sensibilidad del 80% y una especificidad del 72%. Como vemos acá, entonces más o menos así se vería en la fase 3, que es la fase esquelética. Entonces hay una mayor captación del medicamento en personas pues con este tipo de dolor. La radiografía pues también se utiliza, realmente tiene más uso en las fases tardías, o por lo menos se ven más hallazgos en las fases tardías. Lo más característico es una osteoporosis parcheada o una pérdida de la densidad pues alrededor de las articulaciones, y resolución ósea subperióstica y trabecular. Por ejemplo, en esta imagen, entonces vemos un paciente que tuvo un trauma inicial, una fractura de peroné, y cuando se hace un seguimiento 4 meses después, ya empezamos a ver pues como una osteopenia más parcheada, que este es el hallazgo más característico que nos van a dar las radiografías simples. Otros estudios en los que nos podríamos apoyar serían la electromiografía y las velocidades de conducción para valorar si hay otra enfermedad, una polineuropatía, un síndrome del túnel del carpo. También en pacientes diabéticos es muy importante hacerlo. Y la resonancia magnética va a ser muy útil para el diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, el diagnóstico diferencial, por fin llegamos a esto. Es muy importante pues porque hace parte de los criterios diagnósticos, y tener muy presente cuáles son las estructuras que se deben evaluar y en qué se debe pensar. Entonces, hueso y tejidos blandos, mira, hay fracturas, hay lesión de ligamentos, alguna tendinopatía. Las neuropatías son supremamente importantes, ya sea por atrapamiento, neuropatía, lesión del sistema nervioso central o infecciones. En especial, la neuralgia posherpética podría simular mucho la enfermedad o la enfermedad de Lyme. Siempre pensar en el opérculo torácico, trastornos vasculares como tromboflebitis, fenómenos de Raynaud, entre otros. El síndrome compartimental también es importante, las infecciones como celulitis o osteomielitis, los tumores ya sean benignos o malignos como el sarcoma, el linfoma, y las enfermedades inflamatorias, en especial las artritis, ya sea reactiva o reumatoide, y la esclerosis múltiple. Y no dejar pues a un lado las lesiones intencionales, que también se deben descartar. La recuperación, entonces pues es muy importante saber pues ante qué paciente nos enfrentamos, cuánto lo vamos a tratar. Los estudios que han pues como evaluado este tema, entonces tenemos uno que evaluó pacientes con síndrome doloroso tipo 1, que llevan menos de 12 semanas de diagnóstico y le hicieron un seguimiento hasta 1 año. Ellos encontraron que
cuando miraban pues la escala que les mencionaba del puntaje de gravedad del síndrome doloroso regional complejo, la mejoría mayor era a los 6 meses. Y resulta que cuando ellos miraban pues los estudios según los criterios que utilizaban, los de Orlando al año, dos tercios continuaban con síntomas. Con los criterios de Budapest, un cuarto de ellos continuaban con síntomas. Y solamente el 5.4% de los pacientes estaban libres de síntomas como si no hubieran tenido nada al año. Eso pues es una cifra muy baja. Y otra cosa que pues me llama la atención de este estudio es que esto nos confirma que los criterios de Budapest nos ayudan como a evitar ese sobrediagnóstico que ocurría con los criterios de Orlando. Y la otra, pues los otros estudios también evaluaron pues las revisiones sintomáticas como de más pacientes y demás estudios, entonces ellos encontraron que la mejoría sintomática, pues de los síntomas se encontraba principalmente entre los 6 y los 12 meses, y esos pacientes que no les iba tan bien, que demoraban más en recuperarse, entonces tenían, como lo que más encontraron fue que tenían dolor y síntomas sensitivos, lo que se correlacionaba con una duración más larga de la enfermedad. Bueno, en cuanto a si hay algún factor pues, que determine como el pronóstico, que a uno les vaya mejor, que a otros no les vaya tan bien, entonces resulta que algunos autores quisieron como determinar y observar a estos pacientes con el síndrome doloroso regional complejo, evaluando la depresión, cómo eran las características laborales, si tenían, pues, dónde estaba más el síndrome, si las lesiones eran graves o no. Entonces ellos encontraron que los pacientes que tenían mayor discapacidad eran aquellos que tenían niveles altos de depresión, que el síndrome estaba ubicado principalmente en el tobillo de la muñeca y tenían puntuaciones más altas de dolor. Adicionalmente, esos pacientes que tenían más incapacidad ya por enfermedad y, digamos, no asistían pues al trabajo, entonces eran síndromes dolorosos que se desencadenaban después de una lesión grave, que el trabajo era exigente físicamente y que los puntajes de discapacidad eran altos. Adicionalmente encontraron que los factores como que ayudaban a que esos pacientes volvieran al trabajo era un nivel de educación superior y que el trabajo que desempeñaran fuera sedentario, por decir, no sé, en oficina, pues o que no necesitaba como tanta fuerza física. Y bueno, finalmente el tratamiento, entonces, ¿qué ocurre? Estos pacientes son muy diversos, es como difícil encasillarlos y van a tener como necesidades distintas. Entonces no hay un protocolo para encasillarlos pues a todos. Pero lo que sí tienen en común es que los objetivos del tratamiento se deben enfocar a las manifestaciones clínicas, tratar de mejorarlas y principalmente el dolor y la función. También tratar de impactar en la calidad de vida y evitar la discapacidad a largo plazo. Entonces, los tratamientos disponibles hasta ahora, tenemos intervenciones como bloqueo de ganglio estrellado, psicoterapia, terapia física y ocupacional y tratamiento farmacológico. Entonces, la terapia física y ocupacional se considera que es la primera línea de tratamiento, inclusive se considera que es el pilar del tratamiento porque nos va a evitar la atrofia y la contractura de la extremidad afectada y además va a mejorar la función. Hay muchas modalidades, tenemos ejercicios activos, pasivos, medios físicos, drenaje linfático, crioterapia. Y además se ha visto que la terapia de exposición al dolor, que consiste en hacer un uso voluntario de la extremidad afectada, así eso genere un poco de dolor, los estudios han mostrado que no empeora el dolor y que no es grave para los pacientes ni pone pues como en riesgo su salud. Entonces se puede utilizar explicándole al paciente que va a sentir un poco de dolor, pero que esto va a mejorarlo en el largo y en el corto plazo. Cuando se evalúan pues como todas estas terapias, la terapia física, la terapia ocupacional, su efectividad, los estudios pues son muy heterogéneos, digamos que no incluyen muchos pacientes, entonces se determinaron que tenían un riesgo de sesgo alto e incierto, y la calidad de la evidencia pues fue baja o muy baja. Pero pues en conclusión ellos determinan que la terapia física y la terapia ocupacional mejoran. La terapia física mucho más la función, la terapia ocupacional va a mejorar el dolor, pero en el corto plazo. A largo plazo no va a mejorar el dolor. Y
resaltan este tipo de terapia que son las imágenes motorizadas graduadas. ¿En qué consisten? En tratar de impactar en la corteza somatosensorial, que como vimos pues está afectada, eso está muy bien documentado en las imágenes. Entonces lo que hacen es como tratar de mejorar la lateralidad del paciente, pues como que el paciente logre identificar su lateralidad, hacer como ejercicios con imágenes y tratar de imaginar lo que se van a hacer, y la terapia en espejo. Estas terapias, pues al evaluarlas y compararlas más o menos a los 6 meses, se ha visto que tienen una mejoría clínicamente significativa, aunque pequeña, en la función y el dolor. Entonces les voy a mostrar un videito de 2 minutos para que veamos más o menos cómo se emplean y pues las indicaciones para hacerlas. Graded Motor Imagery, or GMI, is a process of training and retraining your brain and its trillions of connections. Research has shown that people experiencing pain often lose the ability to quickly and accurately identify whether an image they are shown is a left or right limb, or whether the neck or back is moving to the left or right side. Graded motor imagery is broken down into 3 unique stages of treatment techniques, each exercising your brain in different ways. The first stage is testing and retraining left-right discrimination. The Recognise Online multi-platform brain training program provides a comprehensive assessment and treatment tool for the left-right discrimination of hands, feet, knees, shoulders, necks, and backs. The second stage of the GMI program is explicit motor imagery. When we imagine moving, or even watch someone else moving, special nerves in our brain, called mirror neurons, are activated and being trained. This is why elite sports people will imagine an activity before performing, and it's also why you can feel exhausted after watching an action movie. Recognise apps, flashcards, and Recognise Online can be used to take you through a series of imagined movements in a controlled brain training session, but in a way that is much less likely to cause pain than actually doing the movement. GMI allows you to train your brain while you, as we say, sneak under the pain radar. The third stage of the GMI program is mirror therapy. A mirror is used to create the illusion that the affected body area is moving in a pain-free and easy manner. The illusion of seeing your painful body area in the mirror moving and performing activities is powerful. We recommend you take a graded approach, starting with just looking at the hand and gradually adding movement. Training of the whole arm and leg is also possible by using a larger mirror. Bueno, entonces ya, después de conocer las modalidades de terapia física, entonces hablemos del tratamiento farmacológico. Los medicamentos que tienen pues como mayor apoyo en la evidencia, entonces tenemos los bifosfonatos, los esteroides, la ketamina y la gabapentina. Los bifosfonatos, entonces, se han utilizado mucho en estos pacientes, muchos estudios los han comparado, diferentes pues, tipos de medicamento, y la duración del tratamiento varió entre una sola dosis a una dosis pues, que se repetía a las 8 semanas de tratamiento. Lo que se encontró fue que en cuanto al dolor, había una mejoría en corto tiempo, esto fue establecido más o menos a los 40 días, y que también al mediano, pues como a mediano plazo, entre 3 y 4 meses, también había una mejoría. El problema es que los efectos adversos sí fueron más frecuentes en el grupo de tratamiento. Acá fueron más o menos 34% y en el grupo placebo 17%. Los efectos adversos fueron reportados como leves, y estos fueron una fiebre leve menor de 3 días, intolerancia gastrointestinal, como molestias en el sitio de infusión, que se resolvían en menos de 48 horas, e hipocalcemia que no generó, no generó ningún síntoma. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta los efectos adversos, pero no son efectos adversos mayores. Los esteroides se compararon en pacientes que tenían un accidente cerebrovascular y desarrollaban síndrome doloroso regional complejo tipo 1. Entonces lo que se hizo fue que se les suministró prednisolona 40 miligramos por 2 semanas a 58 pacientes. Los que respondieron, que fueron 52, se aleatorizaron para recibir 10 miligramos durante un mes, y el otro grupo ningún tratamiento. Y lo que se encontró
fue que mejoró el puntaje de los síntomas y el dolor. Y en el otro brazo de tratamiento, el dolor aumentó y también el dolor aumentó y también pues empeoraron los síntomas. Después de esto, entonces ellos a este grupo le volvieron a dar la dosis de la prednisolona y encontraron una mejoría. Entonces ellos concluyen que en pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular y tienen el síndrome doloroso regional complejo tipo 1, es seguro y efectivo para el dolor dar prednisolona en dosis bajas por 2 meses. Los antagonistas de los receptores NMDA, como la ketamina, entonces al compararlo con cuando se hace una infusión durante 4 días versus placebo, en este caso solución salina, y hacían un seguimiento de función y dolor, encontraron que el dolor mejoraba hasta la semana 11, pero cuando el seguimiento se hacía a la semana 12 no había mejoría. Y en cuanto a la función, no había diferencias entre el placebo y la ketamina en cuanto a marcha, rango de movimiento, temperatura y edema del miembro afectado, teniendo en cuenta pues los efectos adversos como náuseas, vómito, alucinaciones y delirio. Los antineuropáticos también pues se han evaluado mucho en estos pacientes. Al compararlos con placebo durante 8 semanas de seguimiento y dando una dosis de 600 miligramos 3 veces al día, se encontró que tenían un efecto leve para la mejoría del dolor cuando se trataba de un síndrome doloroso tipo 1 y en especial redujo significativamente el déficit sensitivo. Por lo tanto, pues sería muy útil en pacientes con dolor y alteraciones sensitivas. Los antidepresivos, pues también hay que tener en cuenta que esta enfermedad genera otros síntomas como ansiedad, alteraciones en el sueño, entonces se pueden utilizar porque además tienen un efecto simpático-lítico. Los que se han utilizado más y se prefieren sobre los otros antidepresivos son los antidepresivos tricíclicos. Y bueno, ya pues teniendo en cuenta la enfermedad y todo, pues sería muy importante tratar de prevenirlo para que no ocurra, ¿cierto? Entonces, las medidas que se deben tener en cuenta van a ser inmovilización de corta duración, que la movilización de ese miembro afectado después de que se resuelva el problema, ya sea cirugía o inmovilización por fractura, sea una movilidad pues como precoz. Y tratar ese dolor tempranamente, pues acá juega un papel muy importante las clínicas del dolor o los tratamientos posoperatorios. Otro aspecto importante es la prevención secundaria, es decir, un paciente que tiene un síndrome doloroso regional complejo y que va a ser intervenido por alguna razón. Se recomienda que la cirugía se haga durante una exacerbación y también evitar los torniquetes. Un medicamento pues que ha tenido como mucho apogeo, cabida en los últimos años, es la vitamina C, que se encontró que los pacientes después de fractura, que se les daba vitamina C, 500 miligramos por 50 días, tenían menos riesgo de desarrollar síndrome doloroso regional complejo al año, luego de una fractura de muñeca, y esto pues era estadísticamente significativo. Ante esto, la Asociación Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos se manifestó diciendo que pues, los estudios tenían una buena evidencia, que era una estrategia que era efectiva y que no era costosa y que por lo tanto tenía pues como un mérito práctico utilizarla, así que ellos la recomiendan y hace parte pues como de sus protocolos. Y bueno, pues ya para terminar, entonces tenemos que el síndrome doloroso regional complejo es una enfermedad que es poco comprendida, que va a tener una expresión clínica que va a ser muy variable, al igual que su evolución. Es poco frecuente, pero cuando se presenta, pues va a tener mucho desafío en cuanto al diagnóstico del tratamiento y siempre va a tener pues como unos factores precipitantes que van a ser claros. Es importante conocer y utilizar los nuevos criterios de Budapest, siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, cuál es el contexto social del paciente y cuál es su contexto laboral. Dentro de las estrategias de terapia para estos pacientes, las imágenes motorizadas graduadas parecen impactar positivamente la función y el dolor, que son pues como los pilares en los que nos deberíamos enfocar. Los ensayos clínicos en cuanto a los medicamentos apoyan los bifosfonatos, los antineuropáticos y los esteroides orales. En cuanto a los otros medicamentos, la evidencia es insuficiente para hacer recomendaciones. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Espero pues comentarios y preguntas.
Muchas gracias a la doctora Ortiz por su intervención desde la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Le damos las gracias por su intervención y a todos ustedes por participar. A partir de este momento los invitamos a enviar todas sus preguntas a través del chat de esta aplicación que lo encuentran a mano derecha. Entonces, a partir de este momento, si alguien tiene alguna pregunta, agradecemos por favor que nos la envíe a través de este medio y la doctora irá contestándola. Vamos, lo podemos hacer por orden de llegada. Bueno, doctora, por acá la felicitan, dice que muy buena charla, que muchas gracias, que muy interesante. Muchas gracias. Como les digo, tienen el chat a mano derecha en la parte superior derecha de su equipo, encuentran un recuadro, ese es el chat de la aplicación. A través de este pueden enviar todas sus preguntas. Si alguien tiene de pronto alguna duda, alguna inquietud, la pueden enviar a través del chat y la doctora las irá respondiendo a medida que vayan llegando. Bueno, como que no hay preguntas, vemos que no hay dudas por el momento. Acá estamos revisando el chat y bueno, no vemos como ninguna pregunta todavía. Otras felicitaciones, doctora. Qué excelente conferencia. La doctora María Clara. Muchas gracias a la doctora María Clara. Si alguien tiene de pronto alguna duda, alguna inquietud, recordamos que la pueden enviar a partir de este momento a través del chat. Igualmente queremos recordarles la próxima charla, el jueves 12 de noviembre a las 7 p.m., para que recuerden de pronto si alguien está interesado en participar, se pueden conectar el próximo jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche, a esta misma hora, y les estaremos enviando próximamente el link para que se conecten. Recuerden que vamos a tener 6 charlas, todas con diferente tema, para que se animen y se conecten. Durante el mes de noviembre vamos a estar el 5, el 12, el 19 y el 28. Y a partir de diciembre vamos a tener el 3 y el 10 de diciembre. Creo que alguien hizo una pregunta. Sí, doctora. Por acá el doctor John Jairo Forero pregunta, ¿cuál sería el esquema sugerido para el manejo con bifosfonatos? Bueno, pues según los estudios, el esquema que se sugiere es una dosis única, aunque dependiendo del medicamento, hay unos que sí se podría repetir más o menos a las 8 semanas. Pero pues exactamente cuál medicamento, no, pues tendríamos que fijarnos como según el lugar donde estemos, cuál es el medicamento que se utiliza y según las indicaciones, pero en general dosis única. Gracias, doctora. Otra pregunta que nos hace la doctora Laura McCormick es, ¿se conoce alguna asociación o relación con fibromialgia? Pues dentro de la búsqueda que hice, no vi pues alguna asociación con fibromialgia, sí había con síndrome del túnel del carpo, pero con fibromialgia no, pues tendría que buscar, es interesante la pregunta. Otra pregunta que nos llega la hace el doctor Mauricio Zambrota, dice, ¿cuándo se considera que un paciente cumple parcialmente los criterios de Budapest? Bueno, se debe tener en cuenta que pues sea un dolor continuo y que no tenga ningún ningún diagnóstico diferencial, ¿cierto? Y que de los síntomas que refiere en las manifestaciones clínicas tenga menos de 3 y de los signos menos de 2, pero que en pues como que sean comentados por el paciente más que al examen físico uno no los pueda evidenciar. Es como una sintomatología que en algún momento el paciente refirió, pero en general es un dolor principalmente que no se acompaña de ningún otro síntoma, pues como digamos que se pueda objetivar o cuantificar con las pruebas.
Ok. Otra pregunta que nos hace la doctora María Angélica Ruiz es, en una paciente con ACV isquémico, con secuela de hemiplegia derecha y afasia mixta, que a la movilización de miembro superior derecho tiene fase álgida, ¿cómo se haría el diagnóstico? Bueno, entonces, pues ahí uno se podría valer como si hay cambios vasomotores, entonces se podría definir si hay cambios en la sudoración, en el color. Hay una prueba que se utiliza que es con láser y como que el paciente se expone al frío, entonces se hace un Doppler y según eso pues se define si hay como alteración en esas fibras, ¿cierto? Eso es una forma de apoyarse. Si uno también pues mira la resonancia magnética, considerar pues como otros diagnósticos hasta pues definir qué es eso, pero yo pienso que es estudiarla, excluir que el dolor no sea por otra cosa, por espasticidad, inflamación, cualquier otro motivo, y valerse pues como de las otras herramientas para diagnosticarlo. Muchas gracias, doctora. Bueno, la felicitan, excelente charla. Y bueno, de pronto si alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas por el momento. Damos paso entonces a Sandra Rubiano con las palabras de cierre y agradecimiento. Agradecemos nuevamente a la doctora Ortiz por esta presentación y recordarles nuestra próxima charla el jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche, hora Colombia. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Juliana Ortiz. Definitivamente una excelente charla, doctora. Gracias porque sabemos que montar esta charla pues significa un esfuerzo, un tiempo, una dedicación, pero de verdad que los resultados fueron los mejores. Gracias a todos por estar esta noche con nosotros en esta reunión. Gracias a la asociación, de verdad que es muy importante pues contar con el aval de ustedes para hacer este tipo de proyectos de educación médica. Y bueno, invitarlos entonces a que nos veamos nuevamente el 12 a las 7 de la noche para ver pues la siguiente conferencia. Muchas gracias, les deseo una feliz noche y que descansen.